Hablábamos algunos minutos atrás, tiene que ver con lo determinado por la justicia boliviana. En las últimas horas se ha anulado la orden de aprehensión en contra del exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. ¿Qué dicen desde los demócratas? Estamos ya en contacto con Vladimir Peña, secretario ejecutivo de Demócratas. ¿Cómo está, Vladimir? Buenos días. Muy buenos días, Frederick. Un gusto estar aquí conversando con usted. ¿Cómo se toma esta decisión de la justicia? Con mucho enfado por la situación con la que el gobierno del Movimiento al Socialismo, este gobierno recién electo, hace gala de una manipulación vergonzosa de la justicia en el país. Las peores mañas del régimen de Evo Morales se están poniendo en práctica desde el inicio del nuevo gobierno, sin que ni siquiera hubiera asumido formalmente. Cuando uno ve el tema del cambio de los 2/3 por mayoría absoluta para tratamientos importantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice, no hay ninguna diferencia con lo que hicieron en la Asamblea Constituyente, con el manejo en los 14 años de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de establecer un rodillo de una mayoría aplastante y de dejar sin voces a las minorías en el país. Ahora, con este tema de las audiencias en la madrugada, entre gallos y medianoche, como decimos, dejar en libertad, anular los mandamientos de aprehensión contra el entorno del expresidente Morales, obviamente es una manipulación de la justicia, es la señal que el Movimiento al Socialismo sigue controlando la justicia en el país, que la sigue utilizando para sus propios intereses y lo más avergonzante de todo, para darle impunidad a personas que tienen graves acusaciones en el país, como el señor Juan Ramón Quintana, que debe ser el personaje más nefasto, más oscuro, más siniestro de los 14 años del régimen de Morales. Hoy también por la madrugada otro exministro, el señor Zabaleta, también bajo el mismo mecanismo puede estar en libertad porque se ha anulado el mandamiento de aprehensión acá. Nuestro llamado, dos cosas centrales, Freddy. La primera, el Ministerio de Gobierno, que es el denunciante fundamentalmente en estos casos por la sedición, el terrorismo y otros delitos que se le imputan a los exministros de Evo Morales, y la Fiscalía General, que tiene que defender a la sociedad, tienen que activar los mecanismos legales para evitar la fuga de estos señores, para que no evadan la justicia y para que se sometan a un procedimiento judicial y llevarlos a un juicio oral y respondan por todas las graves acusaciones. Y lo segundo, eso en lo inmediato. Lo segundo, nosotros creemos que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que abordar de manera inmediata, urgente, una reforma a profundidad del sistema judicial. El pueblo boliviano ya no aguanta más esta justicia azul. Hay que cambiarlos a todos. No nos olvidemos que en las elecciones judiciales del 2017 el rechazo fue mayor que los votos que ellos obtuvieron. Entonces, una justicia ilegítima. Y ahora, como el Movimiento del Socialismo ha perdido los 2/3, hay una oportunidad para cambiar la justicia y esa debería ser una tarea en la cual todos nos podamos comprometer, porque si no, va a seguir utilizándose la justicia para los fines e intereses del Movimiento al Socialismo. Ahora, Vladimir, la justicia ha argumentado un error de procedimiento y en ese sentido es que ha quedado anulada esta orden de aprehensión. Preguntábamos incluso a gente del Movimiento Socialismo, se anula la orden de aprehensión, pero no queda anulada la investigación como tal, ¿no es cierto? ¿Esto se puede reconducir? Sobre lo primero, Frederick, no es casualidad que días después de la victoria del Movimiento al Socialismo en las urnas, la justicia se dé cuenta que hay errores de procedimiento. ¿Por qué no lo hicieron durante todo este año? No es que estén procesados hace 2 o 3 días atrás. Recordemos los casos, aparte de graves, se empezaron hace un año atrás, cuando se dio todo el proceso de revolución ciudadana para desalojar a Evo Morales del poder. Y ahí estos señores cometieron otros delitos. Las acusaciones son por corrupción, por fraude, por violación de derechos humanos, por terrorismo, por sedición, que son delitos gravísimos. Entonces, un juez no puede decir alegremente
se vulneraron los procedimientos después de un año. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo corrigió? Entonces, estos no dejan de ser argucias jurídicas para tratar de justificar lo injustificable. Sobre lo otro que nos planteaba, es cierto que el proceso va a seguir, pero también no es menos cierto, Frederick, que estos exministros se escondieron en una embajada, supuestamente adujeron persecución política para no responder ante la justicia, y ahora que el movimiento del socialismo va a retornar al poder, lo que hacen es quitar esa orden de aprehensión para dejarlo salir y seguramente que evadan la justicia, que se escapen o que en un tiempito más el movimiento al socialismo solucione esto como lo saben hacer, manipulando la justicia. Por eso nosotros creemos que hay que hacer acciones inmediatas para impedir una fuga, una obstaculización de la justicia, para que esto no quede en la impunidad. Y segundo, hay que transformar la justicia, hay que cambiarla totalmente, y para eso nosotros vemos una oportunidad y tenemos que hacerlo también con esa fuerza importante que le ha dicho al movimiento al socialismo que ya no los quiere de gobierno. Muchas gracias, Vladimir, que tenga buen día. Muchas gracias a usted. Muy bien, Vladimir Peña, secretario ejecutivo de los Demócratas, hablando de este tema que tiene que ver con lo que ha determinado en las últimas horas en la justicia en cuanto a la anulación de orden de aprehensión, no solo para Juan Ramón Quintana, sino para Evo Morales y lo propio para Javier Zabaleta. Pausa en el...